Me creía bruja y me metí con energías que ahora me atormentan. Hola Pepe, te quiero contar un relato que me sucedió en la adolescencia. Justo cuando tenía 15 años y estaba en la secundaria, pasaba por una fase en la que me interesaba mucho el ocultismo y me gustaba aparentar ser una bruja. Leí muchos libros sobre ocultismo, satanismo, tarot y cosas por el estilo. Un día entré a una tienda donde vendían hierbas, cristales y otros objetos relacionados, y me llamó mucho la atención un tablero de la Ouija, así que decidí comprarlo. La mujer que atendía la tienda notó mi interés en el tablero y me preguntó si realmente me interesaba y si antes ya lo había utilizado. Le respondí que no, que nunca lo había jugado, pero que tenía mucha curiosidad al respecto. Ella me advirtió que no era un juego, que si decidía jugar con él, debía tener mucho cuidado y seguir estrictamente las reglas. Sin embargo, yo, sintiéndome una especie de bruja, casi no le presté atención a lo que decía. Al día siguiente, llevé el tablero a la escuela para jugar con mis amigos. Aunque era de día y no serían más de las 10 de la mañana, decidí invitar a mis amigos a jugar a la Ouija durante el receso. Pensé que no pasaría nada, ya que yo suponía que los espíritus no salían durante el día. Ese fue mi primer error, ya que se supone que al jugar se debe mostrar respeto, ya que las entidades siempre están alrededor. Éramos alrededor de 6 o 7 personas y empezamos a hacer preguntas tontas, como si íbamos a pasar de año o si a alguien le gustaba a otro. Sin embargo, en menos de 15 minutos, el puntero empezó a moverse. Pensamos que alguien lo estaba moviendo y entonces se detuvo. A alguien se le ocurrió preguntar si el espíritu era hombre o mujer, y este respondió que era hombre. Luego, alguien más preguntó si podía mostrarse, y el espíritu respondió que sí. Todos nos asustamos un poco y le dijimos a los demás que dejaran de mover el puntero. Creyéndome muy valiente, desafié al espíritu diciendo: «Te reto a que te muestres ahora mismo». Pero en realidad pensaba que todo era mentira. Para mi sorpresa, el puntero empezó a moverse solo y dijo: «Esta noche». Me asusté mucho y en ese momento sonó la campana para regresar a clases, así que guardé el tablero sin despedirme ni pedir permiso para dejar de jugar. Ese fue mi segundo error. A la salida de la escuela estábamos bromeando sobre que el espíritu nos iba a jalar los pies y tonterías por el estilo. Le pedí a mi mejor amiga que pidiera permiso en su casa para quedarse en la mía, ya que planeábamos volver a jugar. Mi amiga se quedó en mi casa, donde también estaba mi hermana y yo. Comenzamos a jugar e hicimos preguntas más fuertes. Por ejemplo, ¿cómo había fallecido el espíritu? Contestó que lo habían desvivido y le preguntamos que si estaba triste, a lo que respondió que no. Preguntamos por qué no estaba triste y dijo que así podía hacer lo que quisiera. En ese momento, la puerta de mi casa se abrió de golpe con un aire fuerte y la puerta de mi habitación dio un portazo. Nos asustamos mucho, ya que estábamos solas en casa, ya que mi mamá estaba trabajando y mi papá no estaba. La realidad era que estábamos bastante asustadas. Desde ese momento comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Las puertas se abrían, se tiraban cosas, y no solo a mí, sino también a mi hermana y a mi amiga. Con el tiempo sucedieron cosas muy trágicas. No sé si fue solo una coincidencia o si jugar a la Ouija permitió el acceso a nuestras vidas de un espíritu malvado. El hermano de mi amiga falleció tratando de salvarla de ser atropellada. Esto ocurrió un año después de jugar. Mis padres, que de por sí no tenían una relación muy buena, se divorciaron un par de meses después. Peleaban todos los días y había una energía muy pesada en mi casa. Mi hermana y yo discutíamos por todo, al punto de que hoy en día ni siquiera nos dirigimos la palabra, cuando antes éramos muy unidas. Y pues bueno, esta es mi experiencia. Lamentablemente, aún sigo sufriendo con esta entidad. Siempre que busco ayuda algo sucede. He intentado ir con sacerdotes, brujas y mucho más, pero siempre algo me lo impide. Lo que les puedo recomendar es que nunca se acerquen a cosas de ocultismo, mucho menos si no lo entienden. Mi abuela era bruja y desvivió a más de 10 bebés. Hola, les comento algo que me preocupa, especialmente por mi mamá, ya que está viviendo una situación muy difícil, pero antes debo darles contexto.
Hace 11 años falleció la madre de mi papá. Ella era una señora a la que yo le tenía mucho miedo, ya que su aspecto era intimidante y su energía era muy extraña. Lo peor era que nunca me quiso. Me odiaba por ser hija de mi madre. Cuando mis padres se casaron, ella le dijo a mi papá que si se casaba con ella, nunca conocería el amor de tener hijos, lo cual les preocupó bastante, ya que era bien sabido que esa señora era una de las brujas más fuertes de su época. De 12 embarazos que tuvo mi madre, solo yo sobreviví para contarlo. Todas mis hermanas y hermanos fallecieron entre 1 y 4 días de nacidos, supuestamente sin saber por qué. Le pregunté a mi mamá por qué nunca hizo más para averiguar la razón del fallecimiento de sus hijos, y ella me dijo que durante sus embarazos se sentía sin ganas de vivir, que cada vez que quedaba embarazada ya tenía en mente que su bebé iba a fallecer. Ella siente que yo estoy viva porque cuando quedó embarazada de mí vivían en otro pueblo lejos de mi abuela y cree que por eso yo estoy viva. Ahora lo que sucede es que cuando ella fallece, mis papás decidieron irse a vivir a la casa que era de ella, ya que mi papá no había heredado nada y al fallecer ella, esa fue la única propiedad que quedó disponible para él. Pero antes de esto, cuando ella estaba muy mal, mi mamá fue la que la cuidó en sus últimos días de vida. Ella la atendió porque nadie más estuvo ahí para acompañarla. Lo hizo por mi papá, porque mi madre también le tenía mucho rencor. Como esa señora ya no hablaba, no sabíamos qué sentía, solo que miraba mucho a mi madre. Estaba tan mal en el hospital que los doctores la enviaron a casa la última semana de su vida, porque ya no podían hacer más por ella en el hospital, pero parecía que la señora no podía irse o no quería. Cuando llegaron a su casa, la acostaron en su cama, la cubrieron con una cobija y así pasó todo un día. A la hora que mi mamá llegó, la revisó para cambiarla y se dio cuenta de que su pie se estaba deshaciendo. Su piel y sus pies se estaban desintegrando como un árbol seco. Mi madre se sintió muy mal al ver eso y le dijo a la señora que ya debía partir al otro mundo, que el sufrimiento que estaba experimentando era inhumano. Los doctores no sabían por qué seguía viva y así pasaron los días. En ese entonces yo tenía un par de meses de haber dado a luz a mi hijo y mi papá me decía: hija, ¿no vas a venir a ver a tu abuela? Está muy mal, en cualquier momento se nos va. Yo le decía: papá, sabes que te quiero mucho y siento en el alma lo que te está pasando, pero yo no siento ganas de ir a verla, no siento pesar, no siento nada. A lo que él me contestó: hija, sé que no la quieres por cómo ha sido contigo, pero yo siento que ella te quiere ver. Yo le respondí: pues que se quede con las ganas. En respuesta, mi esposo me dijo: vamos, hazlo por tu papá. Pero yo no quise. Así que pasaron los días y ella seguía deshaciéndose en su cama, pero seguía viva. Mi esposo me dijo: ¿y si solo está esperando que vayas para poder irse? Hazlo por tu papá y tu mamá, que son los que están con ella y están viendo cómo se deshace en vida. Yo le dije: ¿cómo crees? Yo no creo en eso. Pero me entró la duda y decidí ir, pero con la condición de que mi esposo se quedaría en el auto con el bebé y no entraría. Al llegar, hablé con mi papá y pasé a verla. Estaba con su oxígeno ya muy lento. Al entrar, volvió sus ojos hacia mí y mi papá le movió la cabeza y le dijo: mire, ama, vino mi hija a verla. Ella soltó unas lágrimas al verme. Yo no sentí nada y solo le dije: ¿sabe qué, señora? Yo por usted no siento nada, ni siquiera odio. Usted no me quiso y yo a usted tampoco. Si me llegó a hacer algún mal, yo la perdono. No la quiero ni siento nada por usted. Por mí se puede ir en paz. Me despedí de mi papá y me fui. Íbamos llegando a mi casa cuando mi papá me habló y me dijo: hija, mi mamá se nos fue, ya está descansando. A mí se me erizó la piel y mi esposo me dijo que necesitaba mi perdón para poder irse. Pasó su funeral, al que yo no asistí, solo a la misa para acompañar a mi padre. Pasaron los días y ellos se fueron a vivir a la casa de la señora. Ahora, hablando ya en tiempo presente, han pasado 11 años desde entonces, pero mi mamá desde el primer día que pisó esa casa no puede vivir en paz. Se la pasa peleando con mi papá por cualquier cosa. Cuando mi mamá duerme, siente presencias extrañas, le mueven las cosas de su lugar, se escuchan pasos, suspiros.
Han ido sacerdotes a bendecir la casa y el último que fue salió corriendo asustado. Le dijo a mi madre que ahí habitaba el diablo. ¿Ustedes qué creen que esté pasando? ¿Que quiere sacar a mi mamá de ahí o que el lugar está maldito? Porque se dice que ella hacía brujería en ese lugar. Espero que me puedan ayudar, que me recomienden qué puedo hacer. Muchas gracias.